Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los arcos más importantes, y diría que más duros, de Mushoku Tensei, el volumen 12. Y miren que esto es mucho más que una simple aventura en un laberinto, ¿eh? Este es el viaje que marca un antes y un después para Ludius Greyrat, enfrentándolo a la pérdida, al dolor y al final a la verdadera madurez. Vamos a explorar juntos cómo una tragedia puede llegar a forjar a un héroe. La misión, es súper clara y profundamente personal. Hay que rescatar a Zenith, la madre de Ludeus, que está atrapada en el laberinto de la teletransportación. Para esto, Ludeus se une a su padre, Paul, en una búsqueda que, ya llevaba años. Pero como vamos a ver, los monstruos no son el único peligro. A veces los laberintos más difíciles de navegar son los que tenemos dentro de la propia familia. Para entender bien todo este camino, lo vamos a dividir en 5 partes. Primero, el reencuentro familiar, que es, bien tenso. Después, cómo se meten al laberinto. Luego, el clímax, que es realmente trágico. Y finalmente, cómo de todo ese dolor sale algo nuevo, un renacimiento y un futuro diferente. Bueno, todo arranca con un momento complicado. Años sin verse, muchos resentimientos guardados. La primera conversación entre Ludeus y Paul es fría, distante. No parecen padre e hijo, la verdad son más como dos extraños con heridas que nunca sanaron. Pero justo ahí, al borde de la entrada al laberinto, algo pasa. Algo que lo cambia todo. En una charla que es clave para todo, Paul por fin ve a Ludeus de otra manera. Ya no es el niño que recordaba, ahora lo ve como un igual. Reconoce al hombre que se casó y que está a punto de ser padre. Y estas simples palabras, ese orgullo, son el primer paso para empezar a cerrar esa grieta enorme que los separaba. A partir de ahí, la distancia entre ellos, se desvanece, se reemplaza por respeto. Empiezan a contarse de sus nuevas familias, de las vidas que armaron por separado, y por primera vez en muchísimo tiempo, conectan de verdad. Este nuevo vínculo va a ser su mayor fortaleza para lo que se les viene encima. Entonces, con esa relación finalmente un poco más sana, padre e hijo, se meten juntos al laberinto. Y queda claro desde el minuto 1 que no son ningunos improvisados. Para sobrevivir allá adentro, la estrategia y la organización tienen que ser impecables. La formación que arman es un ejemplo perfecto de cómo se hacen las cosas. Adelante, en la primera línea, Paul y el Inalice, aguantando golpes y repartiendo daño. En el medio, Talhan, como el pilar defensivo. Y atrás, en la retaguardia, la artillería pesada, Ludeus y Roxy, con todo el poder mágico. Cada pieza es fundamental. Y claro que necesitan esa organización, porque los enemigos acá no son simples bestias. El Mad Skull, por ejemplo, es más un comandante que un soldado. No ataca solo, no. Organiza a otros monstruos y convierte lo que podría ser un encuentro normal en una emboscada letal. El desafío es tanto táctico como de fuerza bruta. En medio de todo ese caos se anotan una victoria clave. Rescatan a Roxy, la antigua mentora de Ludeus, y su regreso es un subidón en todos los sentidos. No solo tienen más poder de fuego, sino que la moral del grupo se va por las nubes. Con el equipo completo, la esperanza de encontrar a Zenith se siente más real que nunca. Es el impulso que necesitaban para ir al piso final. Pero a veces la esperanza es frágil. Al llegar al último piso del laberinto, se preparan para enfrentar al guardián final. Lo que no saben es que el precio de la victoria va a ser mucho, mucho más alto de lo que podrían haber imaginado. Y aquí es donde la historia nos pone esta pregunta sobre la mesa. Llegaron hasta aquí juntos, superaron cada obstáculo. Pero el laberinto siempre exige un tributo final, y esta vez el costo va a ser devastador. Lo que encuentran es una pesadilla hecha realidad. Zenith está viva, sí, pero está fusionada dentro de un cristal mágico gigante, como si fuera un trofeo. Y para colmo, protegiéndola, hay una hidra de maná, un guardián con un poder abrumador. La batalla que se desata no es solo por un rescate, es por el alma misma de su familia. Y entonces, en un instante, todo cambia. La hidra lanza un ataque mortal, directo hacia un Ludeus que estaba totalmente desprevenido. Sin pensarlo ni un segundo, Paul reacciona, empuja a su hijo, se interpone en el camino del ataque. El sacrificio es
instantáneo y absoluto. Delante de los ojos de Ludeus, su padre es borrado de la existencia. El sacrificio es total. Del hombre que era Paul Greyrat, solo quedan 3 objetos que caen al suelo: su peto de acero, su daga mágica y la espada que lo acompañó toda su vida. Son las únicas reliquias que atestiguan la vida de un padre, y todo lo que Ludeus acaba de perder en un parpadeo. El impacto de esta pérdida sumerge a Ludeus en un abismo de dolor. Y aquí empieza la parte más oscura de su viaje, su propia muerte simbólica, completamente aplastado por el peso de la culpa. Esos pensamientos lo empiezan a consumir. La mente de Ludeus se convierte en una cámara de tortura, repitiendo una y otra vez todos sus errores. La culpa se vuelve un veneno que le paraliza el alma. Se rinde por completo. En su mente, él debería haber muerto en lugar de su padre. Y este duelo es tan extremo que su cuerpo empieza a apagarse. Ha perdido toda voluntad de vivir. Cuando ya toda esperanza parece perdida, es Roxy la que logra atravesar esa oscuridad. Y no lo hace con discursos complicados, sino con un recordatorio simple y directo: el deber que tiene con los vivos y con el legado de su padre. Sus palabras son el ancla que Ludeus necesitaba para no dejarse ahogar. Con la ayuda de Roxy, Ludeus empieza el camino de regreso, que es lento y muy doloroso. Acepta que no puede cambiar el pasado, pero sí puede honrarlo. Y eso para él significa asumir su nuevo papel: ser la cabeza de la familia Greyrat. Ya de vuelta en casa, ese futuro por el que Paul luchó empieza a hacerse real. Nace su primera hija, Lucy. Y su nacimiento no es solo un nuevo comienzo, es una promesa viviente. Es la razón para seguir adelante, para proteger a su nueva familia y para asegurarse de que el sacrificio de su padre no fuera en vano. Y esta escena final cierra el círculo a la perfección. En la tumba de su padre, Ludeus ya no es un niño abrumado por el dolor, sino un hombre que ha aceptado su carga. Le habla a Paul no con arrepentimiento, sino con la determinación de un hijo que ha heredado el manto de su padre. Es como si hubiera renacido de las cenizas de su propio dolor. Y así, este volumen nos deja con una pregunta fundamental. No se define a un héroe por sus victorias, sino por su capacidad de levantarse después de la derrota más devastadora de todas. Porque a veces, para que un héroe pueda nacer, una parte de él primero tiene que morir.